Gracias por continuar con Agenda Global. Bueno, el programa de hoy, Juan, y nuestro invitado Franklin, mucho interés, mucha llamada, a modo de compartir con nosotros las inquietudes y otras para establecer su punto de vista de la situación local y de la situación internacional, fundamentalmente de Venezuela. Nosotros ya queremos preguntarle al precandidato, aspirante a precandidato a diputado, doctor Franklin de Jesús, Latinoamérica, el Caribe o la región en sentido general, en los últimos 30, 40 o 50 años, ha tenido unos niveles de crecimiento y la República Dominicana ha sido la pionera de eso porque ha crecido más que todas estas regiones. Sin embargo, tenemos una pobreza rampante en estos pueblos. ¿Qué ha pasado ahí? Sí, realmente hay que ver, es decir, a pesar del crecimiento, los índices de desigualdad social han aumentado. Cada vez que pasa el número de excluidos socialmente es mucho mayor. Creo que el nivel de estudio en América Latina no supera los 7 años. Hay que buscar la manera. Doctor, el nivel de estudio en América Latina. El nivel de estudio a nivel de América Latina. Pero a nivel de primaria, secundaria. Sí, es total. Es decir, no supera los 7 años. Entonces hay que ver, por ejemplo, visualizando pues la deserción escolar es más grande de la que se publicó. Entonces tenemos, por ejemplo, el problema de la deserción escolar, el problema de los embarazos en adolescentes, el problema de los trabajos de niños, es decir, el trabajo infantil imagínate. Entonces, pero que hay que ver viendo, por ejemplo, yo que he tenido la oportunidad de vivir en países diferentes, me he dado cuenta que lo que marca que un país, es decir, haya riqueza y haya desarrollo, es que haya equidad social. Cuando hablamos de equidad social, es decir, que haya un nivel, es decir, que la educación, la salud, la generación el empleo y sobre todo la riqueza, es decir, haya igualdad de oportunidades. Es decir, por ejemplo, si te pones a ver en Europa Central, tienen el mismo sistema escolar, la salud es, son los mismos centros hospitalarios que visitan, a pesar de haber diferentes empresas aseguradoras, pero que es obligatorio. El desempleo prácticamente en muchos países es de un 4.5%, un 3.7%, es decir, que no tienen pobreza. Entonces, ¿qué es lo que marca que un país sea rico y otro sea pobre? Prácticamente, es decir, son las políticas de tal manera, las políticas públicas de tal manera que haya equidad, que haya igualdad de oportunidad y que haya transparencia. Te pones a ver un país como Brasil, que es un país con 209.3 millones de habitantes, la desigualdad social es muy grande. Jamás, es decir, para un país con una producción agrícola impresionante, son capaces de producir, por ejemplo, petróleo, uranio, son los mayores productores, muchos rubros, a pesar de que las leyes arancelarias son muy duras y es más fácil exportar a través de Colombia, a través de Paraguay, pero ¿qué hace que ese país, por ejemplo, no tenga el desarrollo que debe tener? El grado de desigualdad social. Sin embargo, vemos un país, por ejemplo, muy pequeño. Brasil, por ejemplo, en el caso de Brasil tiene 8.500.000 kilómetros cuadrados. En el caso, por ejemplo, un pequeño país como Luxemburgo, que tiene el ingreso per cápita, visto esto como sinónimo de bienestar, por encima de $104.000 al año. ¿Qué es lo que pasa? Por ejemplo, probablemente un 95 tanto por ciento de su población tiene trabajo. Es decir, ellos tienen una población de 590.666 habitantes, pero tienen 265.800 empleos directos de personas que viven en Luxemburgo y 150.000 empleos de países vecinos. Es decir, 150.000 personas diario viajan que vienen de Francia, Alemania y de Bélgica. Entonces, tienen una población de trabajo de 15.800 empleos. Entonces, cuando usted, por ejemplo, lo que produce la riqueza es el tiempo que la persona ocupa, el tiempo y el esfuerzo del hombre. Entonces, nosotros tenemos que cambiar y ver al ser humano como el capital activo, como es quien produce la riqueza. Ahora, vamos a ver, doctor, sí. Vamos a ver. Aquí en la República Dominicana, la actual administración ha establecido tanda extendida a los niños, a los adolescentes. ¿Es un mecanismo realmente de que podamos salir de ese latre de la pobreza? Tú tienes que ver prácticamente, es decir, en qué vas. Primero, la educación, y lo has dicho algo muy claro. Sí. Tú puedes decir, yo quiero tener tal cosa, pero si tú no tienes las condiciones, no lo hagas. Es decir, tú vas haciendo las cosas en la medida que vas teniendo las condiciones. Es decir, en ese sentido, ahí entra, vamos a suponer, tú vas a hacer una tanda extendida.
¿en qué le vas a ocupar el tiempo? No tienes un sistema educativo que sea diferenciado. Por ejemplo, nosotros graduamos porque graduamos a todo el mundo. Tenemos 1.6 millones de profesionales formados. De 580.981 estudiantes dentro de las universidades. ¿Qué ocurre? Un 20% apenas consigue trabajo y un 2% dentro de su área. Hay que cuestionarse, es decir, no es ese el nivel profesional el que marca el desarrollo. Pero, doctor, nosotros observando, por ejemplo, si nosotros nos remontamos a los años 80 y vemos ahora, por ejemplo, las edificaciones, los vehículos, este país ha avanzado mucho desde el punto de vista, porque uno se para, por ejemplo, en cualquiera de las avenidas de la ciudad y uno ve que aquí hay autos de lujo, jipeta. Nosotros estuvimos en un edificio y estuvimos chequeando las vistas de ese edificio, las edificaciones, los edificios que hay aquí. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Porque uno ve que realmente el país ha habido un tipo de desarrollo. Ahora, para que ese desarrollo llegue a los sectores desposeídos, ¿cuál es la política? Sí. A Bill Clinton le hicieron esa pregunta. Y Bill Clinton fue honesto y fue humilde y dijo, hay que ver los grandes avances que ha tenido la tecnología. Hay que ver los grandes avances. Por ejemplo, él mismo dijo, yo llegué gracias a los medios de comunicación, gracias a NTV, yo fui presidente. Cuando todo el mundo decía que George Bush padre, después de la guerra del Golfo, iba a ser un presidente por siempre. Entonces, ¿pero qué ocurre? Gracias a la tecnología, gracias a los medios de comunicación, gracias a la innovación, Bill Clinton llegó al punto que llegó. Entonces hay que tener la humildad suficiente. Hoy producir 1 kilo de arroz quizás es mucho más fácil que 30 años atrás. Entonces hay que ver qué ha aportado la tecnología, qué han aportado todos esos grandes hombres que han convertido ideas en hechos y en servicios. Eso hay que verlo también. Ahora, si tú tienes, por ejemplo, lo que quiero plantear es lo siguiente. Si tú le das oportunidad a la población de que se desarrollen, lo capacita, mira lo que está haciendo, por ejemplo, la Fundación Links de Claro. Sí. Ha formado una cantidad de jóvenes. Eso es lo que hay que hacer. Buscar la manera de formarlo de tal manera de que se incorporen al mercado de trabajo. Nadie en ningún país, si apenas un 4% de nuestra población es rentista, tenemos un 84% que no tiene todas las necesidades básicas cubiertas. ¿Qué está pasando? Tenemos que cuestionarlo. El sistema político actual, el sistema político asistencialista, clientelar y patrimonial no es factible para todos. Es decir, hay crecimiento, pero cada día que pasa el número de excluidos de ese crecimiento es mucho más grande. La desigualdad social es más grande. Entonces es un momento de reflexión, de cuestionamiento. Yo creo que nosotros como partido, el PLD, tenemos que mirarnos a nosotros mismos. Valoro el hecho de que somos una entidad que se maneja en base al diálogo, en base a la toma de decisiones argumentada, de consenso, pero hay que cuestionarse porque la única manera de producir conocimiento es cuestionando la realidad del medio que nos rodea. Creo que tenemos que cambiar, hay que dar la apertura a nuevas ideas, nuevas formas de hacer política. No es posible que las personas, por ejemplo, sigan aspirando por el hecho de tener un cargo a través de la política. No, tienen que tener trascendencia, tienen que tener, por ejemplo, una trayectoria. ¿Cuál es su capacidad de servicio? ¿Cuánto usted ha servido? Si usted no ha servido, olvídese de eso, que usted no le va a servir a nadie. Franklin, es así. Franklin, breve, porque nos hemos enfocado. Disculpa. Tú estás transitando una precandidatura y sabemos que tú gozas de ese léxico amplio de conocimiento, pero situaciones fundamentales de tú llegar al Congreso Nacional que hay que darle frente de manera sin freno, para llamarlo así. Esto mismo que hemos hablado, por ejemplo, sí. Ahí está, por ejemplo, no tenemos una ley de población y de familia. No hay una ley de población y familia. Es decir, que determine cuáles son todas las necesidades básicas de cada ser humano. Pero la Dirección Nacional de Estadística no tiene esas informaciones. Bueno, a nivel del punto de vista, por ejemplo, operativo, realmente yo no veo realmente nada. Ahora, hay que ver, vamos a investigar, a ver. Juan y yo hemos analizado eso, de que hay un Ministerio de la Mujer, pero no hay un Ministerio del Hombre. O de la familia. Porque hay Ministerio de la Mujer. Debe haber un Ministerio de la Familia. Sí. Y la mujer como centro de Vamos a proponernos que le cambien el nombre a ese ministerio, ¿verdad? Hombre, porque Ministerio de la Mujer. Y entonces ustedes, ¿y los hombres qué es lo que son? Pero que la familia, o sea, Ministerio de la Familia, donde el hombre sea representado, donde se ha representado a la mujer, donde se han representado a los niños y toda la familia en sí. Sí, Ministerio de la Mujer.
Habría que ver en qué año se fundó ese ministerio. Sí, Mira, eso fue Trujillo. Mira, Eso fue Trujillo. Sí. Yo creo que todo depende del ser humano. Ver al ser humano como el ente que produce la riqueza. Yo creo que tenemos que buscar la manera de que haya más equidad social, de que haya más igualdad de oportunidades, de que haya más transparencia. Y olvidarnos que el hecho de ostentar la supremacía con relación a la administración de los recursos del Estado no nos da derecho a manejarlo como si fuesen propios. Tú ves que prácticamente de los hombres más ricos de este país, la mayor parte han sido políticos. Eso es incorrecto. Es decir, la política... ¿Qué parte tocó Franklin ahí? Sí, la política los hombres más... Sí, porque veo ahí que el dueño de Vimenca es un representante de la República, el embajador o cónsul, qué sé yo. ¿Por qué buscan esos cargos? Franklin, se nos acabó el tiempo. Vamos a seguir hablando con Franklin en estos programas. Al doctor hay que tenerlo por acá. Sí. Además, se nos quedó el tiempo, se nos quedó el punto de su oficio, de su profesión, de la cirugía, que ha habido tantos problemas aquí con la cirugía plástica, con la mala práctica que hay en el país. Eso. Pero ya en una próxima ocasión, ¿verdad?, hablaremos del tema. Franklin. Ante todo, me siento sumamente agradecido, ¿verdad?, que ha sido muy agradable compartir este momento con Juan. Sí. Que ha sido muy agradable compartir este momento con ustedes, de verdad que sí. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por acompañarnos durante la producción de este espacio. Será hasta la próxima.